y cada día nos despertamos pensando en qué va a hacer ahora la señora Keiko Fujimori y compañía por no aceptar los resultados y demorar este proceso de transferencia que ya debió de haber iniciado en el país. Bueno, has empezado el programa con algo muy cierto, ¿no? La camiseta es de todos, el blanco y rojo es de todos. Así que llega el momento, yo creo, también para las organizaciones políticas y para los líderes políticos de ser cautos, de tratar al menos de esforzarse, de mostrar unidad para el país. Hoy más que nunca lo necesitamos. Ahora, Betsy, yo creo sinceramente que deberíamos estar en otro capítulo. Faltan 27 días para que se instale, para que se cumpla el bicentenario y para que juramente ante la República el nuevo presidente. Y lamentablemente todavía no ha sido proclamado y esto se posterga y se estira, pero esto no debería impedirnos entrar a la discusión que interesa. Está claro que el profesor Castillo es el que ha ganado esta elección, aunque por muy escaso margen, y que en los próximos días debería ser proclamado como tal. Pero la interrogante ahora, Betsy, es qué país nos espera. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer el profesor Pedro Castillo? En un país que además, Betsy, ustedes tienen que ser conscientes, está prácticamente partido en dos. O sea, ¿qué es lo que... ¿Cómo van a enfrentar ustedes esta situación, Betsy? Porque tienen que haber hablado de esto. En efecto, primero nosotros hemos indicado ya hace algunos días nuestra preocupación porque en estos últimos procesos eleccionarios no habíamos tenido la demora que estamos teniendo actualmente, ni tampoco habíamos tenido los berrinches totalmente antidemocráticos de una organización política que no está yendo por primera vez a segunda vuelta, sino que es de manera reiterada. Y cada día nos despertamos pensando en qué va a hacer ahora la señora Keiko Fujimori y compañía por no aceptar los resultados y demorar este proceso de transferencia que ya debió de haber iniciado en el país, justamente para tener algo más de tiempo y saber en qué circunstancias, en qué estado nos están entregando el Perú, porque es algo que hasta el momento no se ha hecho. Tenemos que esperar primero la proclamación. Ahora, sobre el particular, Nicolás, nosotros elaboramos diferentes documentos que se complementan entre sí, básicamente desde el programa número 1, que era el ideario, ¿no? Que nos permitió ir de primera a segunda vuelta, y en segunda vuelta se tuvo que realizar algunos temas a fin de complementar. Por ejemplo, la situación de enfrentar la pandemia, ¿no? Y era un capítulo que nosotros no lo habíamos considerado en el primer documento, ya que se presentó ese antes, o en todo caso, inicios del 2020. Entonces, lo primero que nosotros tenemos, Nicolás, por realizar, uno, es hacerle frente a la pandemia, o sea, continuar con este ritmo de vacunación e incluso hacerlo más eficiente para lograr hasta el 31 de diciembre no tener a ningún peruano mayor de 18 años que no esté vacunado, o sea, lograr la vacuna para todos. El otro tema que también es importante y va en esta línea está referido al oxígeno, está referido también a las unidades de cuidados intermedios, la implementación. Son temas urgentes, son necesarios, son prioritarios. La reactivación económica aparte, porque la norma empieza a ser cualitativa. Y otro tema que no podemos dejar de mencionar está referido a la Asamblea Constituyente, que como la población tiene perfecto conocimiento, nosotros hemos insistido en un nuevo pacto social. Entonces, dentro de las comisiones que existen en el Parlamento, en la Comisión de Constitución, se van a hacer todos los esfuerzos para lograr en un primer momento realizar pues de manera concienzuda y sobre todo de manera de consensos con las otras agrupaciones políticas. Hemos tenido algunas reuniones, te cuento, con algunas organizaciones de izquierda y algunas de centro, pero la gran inquietud sigue siendo esta, y tú lo sabes, y creo que todo el Perú lo sabe. Ellos sí o sí están esperando la proclamación del presidente para sentarse a conversar y realmente realizar acuerdos que nos vayan a permitir tener un espacio importante en mesa directiva, ¿no? Ahora, Betsy, hay una discusión sobre la necesidad de producir cambios en el Perú, y yo creo que en eso todos tenemos que estar de acuerdo, porque las cosas no están como deberían estar. Es decir, hemos tenido un crecimiento macroeconómico y la pandemia nos ha dejado claro para todos aquellos además que no querían ver que hay una tremenda inequidad, que los recursos se han administrado muy mal y que tenemos la situación que tenemos en salud, educación, infraestructura o potable y vivienda. Ya no es necesario repetirlo. El problema, Betsy, ¿cuál es el camino?
Y el señor Bermejo sale ayer a decir que va a reunir firmas para convocar una asamblea constituyente. Y lo hace en un tono hasta prepotente. Y yo no sé si eso lo han discutido ustedes, y si eso es una posición de él o es una posición del partido, es una posición de la bancada, es una posición que han concertado con otra fuerza, porque tú lo acabas de decir. Al presidente Castillo no lo ha hecho ganador de esta segunda vuelta solo Perú Libre. Lo ha hecho, presidente, una enorme alianza donde ha habido hasta accionpopulistas, hasta apristas, se han votado y han hecho campaña por Pedro Castillo. Pero te reitero la pregunta. ¿La voz de Guillermo Bermejo es la de Perú Libre? Mira, primero quiero manifestarle a toda la ciudadanía, Nicolás, a ti por supuesto, que la premisa que tiene Perú Libre es brindar gobernabilidad, ¿no? Y la gobernabilidad no parte de una sola organización política. La gobernabilidad parte porque diferentes organizaciones políticas, líderes y sobre todo la ciudadanía nos puedan ayudar a hacer esto sostenible en el tiempo. Y nosotros vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos a que ese consenso se logre. Primer término. En segundo término, lo indicado el día de ayer por nuestro colega Guillermo Bermejo, yo lo llamé ayer en la tarde y hemos quedado en reunirnos hoy día a las 5 de la tarde, justamente en Colón con Washington, para hablar exclusivamente del tema de la Asamblea Constituyente. No es un secreto que nosotros hemos indicado la importancia de una nueva Constitución. No se ha quedado en la bancada todavía la forma, ¿no? Y digo esto de esta forma, o de esta manera, porque el primer camino, y lo hemos indicado nosotros en segunda vuelta, es justamente lograr consensos, ¿no? Entonces, sentarnos y conversar con las otras bancadas una vez instalados en el Parlamento. Es un camino totalmente democrático para ver los temas más álgidos que debe sostener una nueva Constitución. Pero tampoco podemos negar la importancia de la recolección de firmas. Pero no es un tema que se haya acordado todavía en la bancada. Por eso pero hay un problema. Salió de manera, salió solo, ¿no? Salió solo a dar a conocer esta prerrogativa. Hay un tema con la Asamblea, o sea, por ejemplo, si tú me preguntas a mí sobre cómo deberían procesarse los cambios, y yo no he dado esta opinión ahora, le he dado mucho tiempo atrás. O sea, yo creo que el Perú necesita un espacio de encuentro, que los peruanos debemos ser capaces de juntarnos o de juntar a quienes nos representan, y por eso hay que hacer un esfuerzo para que quien se siente ahí realmente represente al Perú, como ocurrió el año 78, cuando se hizo la Asamblea Constituyente que produjo la Constitución del 79, que era una entidad altamente representativa, no solo de las ideas en el Perú, sino de la sociedad peruana. Pero, es decir, es necesario este encuentro no para hacer una constitución donde unos le impongan su ideología a otros, sino una constitución que nos represente a todos, que marque las reglas de juego que van a regir nuestras vidas de aquí para el futuro. Pero el primer problema que tienes es que la Asamblea Constituyente no está contemplada en la Constitución. O sea, habría que crear la figura de una Asamblea Constituyente. No existe esa figura en la actual legislación y en la actual Constitución. Si tú quieres cambiar la Constitución, hay procedimientos, el referéndum y el procedimiento del Congreso, pero no hay otros. No, pero hay un tema muy importante, Nicolás, que es necesario comentar, y que las personas no tengan miedo de un proceso constituyente. Y digo de un proceso constituyente porque para que haya una asamblea constituyente tiene que existir un momento constituyente. Y el momento, luego va a venir un procedimiento constituyente. Entonces, a ver, nosotros lo hemos mencionado, el elemento del poder constituyente, el elemento central, el elemento titular es el pueblo. Ninguna constitución viene para hacerse harakiri, ¿no? Una constitución viene para quedarse, hasta que el pueblo, que es el elemento titular, decida tener una nueva constitución, ¿no? Es lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile. Les comento, más o menos los primeros días de agosto yo tengo un viaje previsto para Santiago. ¿Pero para qué? Justamente para ver este asunto tan importante, porque ellos han avanzado a lo que todavía nosotros queremos, ¿no? Ellos ya tienen elegidos a sus asambleístas.
¿no? Y empieza justamente el 4 de julio este proceso tan importante ya para ellos en una etapa mucho más formal. Entonces, para mí va a ser muy importante porque yo quiero estar dentro de esta comisión de Constitución, integrarla de alguna forma y ver la manera de introducir aquello que ya se ha avanzado, que es básicamente el tema del procedimiento. Ojo, en Chile no existía tampoco la figura de hacer una nueva constitución. Ellos fueron por el tema de una reforma. Pero si nos vamos para el proceso que se realizó en Colombia, ahí también se introdujo el tema de la Asamblea Constituyente. Igual se hizo en Ecuador, igual se hizo en Bolivia. Entonces, no hay un camino para hacer una nueva constitución. O sea, no hay un solo camino, ¿no? Es un aspecto doctrinario muy amplio. A lo que sí debemos de llegar absolutamente todas las organizaciones políticas y todos los peruanos es que el camino tiene que ser democrático. El camino tiene que permitir la incorporación de ideas de todos los sectores, que la participación no solamente, a mi juicio, debería de ser partidaria, porque si no dejaríamos excluidos a aquellas personas que no están en un partido político, que es la mayoría de los peruanos. Entonces, hay formas y nosotros creemos que el proceso que le va a dar legitimidad a una nueva constitución es que sea justamente dirigido para todos los sectores de la sociedad peruana y todos puedan tener una participación importante en la redacción de una nueva constitución. Claro, pero el tema, Betsy, es, ya, tenemos una constitución que en realidad lo que se hace es legitimar un modelo económico neoliberal, como le dicen. O sea, ¿de qué se trata? Y eso debería ser muy bien importante definirlo, de tener una constitución de izquierda socialista. Mi opinión, y te pregunto, es que no. Es decir, deberíamos tener una constitución donde un peruano tenga la ideología que tenga, se sienta representado. Porque ese es el marco. La Constitución es el marco que va a definir que tú puedes tener un gobierno de izquierda hoy, pero puedes tener un gobierno de derecha dentro de 5 años. Y no se acaba el mundo, porque todos aceptamos respetar las mismas reglas de juego. O sea, eso no debería ser tan difícil. Y más aún en un país tan dividido como nosotros, porque no hay nada que te haga suponer que si se convoca a una elección, a una asamblea constituyente, vas a tener la división política que hoy tenemos. Vamos a tener que atravesar un largo camino para resolver esta confrontación. Pero coincidimos, Nicolás, coincidimos. No se trata de tener un gobierno de izquierda, un gobierno solamente de derecha o un gobierno de centro. Pero este es un concepto que para la sociedad peruana, al menos para medios de comunicación, parece nuevo. Porque el solo hecho de decir que uno es de izquierda a nosotros nos ha significado de que nos tilden de terroristas o de comunistas, ¿no? Que son dos extremos también, que no van de la mano, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se ha construido. Y como mencionabas tú en el preámbulo, las personas no han votado necesariamente apoyando un candidato, han marcado por uno rechazando al otro, ¿no? Ese tipo de situaciones tenemos que ir desplazándolas de a poco. Y se tiene que ir desplazando en la medida que generemos conciencia. Y algo vital, la Constitución no tiene que ser una Constitución socialista, pues no, tiene que ser una Constitución que justamente genere esta reunión democrática de todos los peruanos, en que sea el motor que nos guíe, que sea la brújula que permita que nuevos gobiernos, después de culminado el de Pedro Castillo, y bajo el lineamiento que tengan, sea de derecha, sea de izquierda o sea de centro, puedan lograr la convivencia y el desarrollo de todos los peruanos. Una constitución para todos. Y eso es lo que nosotros pedimos, además. No quiero que se entienda de ninguna forma que va a ser una constitución pegada al socialismo. Esa no es la idea. La idea de hacer una nueva constitución es una constitución que represente a todos los peruanos y que nos pueda servir desde base de desarrollo justamente para que los recursos naturales no sean solamente una ficción en el país, para que el monopolio sea vetado en el país, porque actualmente la Constitución lo permite, para que las garantías constitucionales no solamente funcionan para aquellos que sí tienen plata y tienen para pagar una garantía constitucional y puedan regresar por corrupción nuevamente a sus funciones. O sea, queremos hacer una Constitución que realmente nos proteja a todos, claro, que genere que los bienes jurídicos que protege el Estado sean una realidad y no solamente una utopía en el país. Entonces, en ese sentido, yo convoco e invoco a todas las fuerzas políticas y a los líderes políticos
que empecemos a trabajar, porque hemos tenido un efecto distractor en este tiempo que no nos permite seguir construyendo el país, y vamos a llegar, como indicabas tú, vamos a llegar al 28 de julio ojalá con un presidente de la República ya proclamado, porque esta espera, la verdad, que sigue desesperándonos a todos. Profesor Pedro Castillo ha dicho, le he pedido a Julio Velarde que se quede, no solamente que se va a mantener la independencia del BCR y la autonomía del BCR, sino que le ha pedido a Julio Velarde que se quede, pero a la vez anoche ha dicho que lo primero que va a hacer cuando se instale como presidente es pedirle al Congreso el inicio de una discusión sobre una nueva constitución. Y algunos dicen, ¿no hay una contradicción entre estas dos cosas, entre estos dos mensajes? No hay ninguna contradicción por la siguiente razón. Una cosa es la política fiscal en el país y otra diferente es la política monetaria. Entonces, sabemos perfectamente que dentro de la política monetaria, en este caso el Banco Central de Reserva, en estos últimos 15 años, ha habido un buen manejo respecto al tipo de cambio, que en el Perú siempre oscila entre 2.5 y 3.5 soles, y también, por ejemplo, el tema de la inflación, ¿no? Que en regla general hemos tenido entre 1 y 2%. Ahora, por el tema de la pandemia, un 3%, a diferencia de otros países de la región latinoamericana que están por 3 o 4%. ¿No? Incluso estamos mejor posicionados en justamente el tema de la inflación, ese indicador tan importante para la política económica, que Chile está por debajo de nosotros. Entonces, hay aspectos que yo creo que son importantes que mencione Pedro Castillo a fin justo de tener un gesto de tranquilidad hacia la ciudadanía y también hacia el empresariado. Porque se ha tratado de meter cuco, y disculpa que utilice ese término tan coloquial, por todas partes. Se nos ha dicho que nosotros hemos venido a aniquilar la economía, y creo que ese tipo de mensajes justamente refuerzan aquello que nosotros hemos venido diciendo de manera incansable durante todo este tiempo, que vamos a trabajar respetando autonomía, respetando institucionalidad. Ahora bien, un aspecto en el que vamos a fortalecer sin duda alguna va a ser la política fiscal, ¿no? Referido al Ministerio de Economía y Finanzas. No hay ninguna contradicción, estimado Nicolás. Ahora, antes de salirnos del tema de la... Te voy a secuestrar un rato, Betsy, porque es importante que alguien de Perú Libre hable de estas cosas tan delicadas en un momento como este. Tú seguramente estabas en el colegio. Mira, te voy a contar una experiencia personal que yo creo que es importante y que por lo menos para mí fue enriquecedora personalmente. Yo trabajé en la Asamblea Constituyente, en una comisión que se llamaba de investigación del enriquecimiento ilícito y la violación a los derechos humanos del gobierno militar. No nos dieron un sol, no pudimos investigar mayor cosa porque tengo la impresión de que ese fue el trato con los militares. Vamos a hacernos los locos sobre lo que pasó a cambio de que nos dejen vivir en democracia. Pero en fin. Pero la experiencia, Betsy, fue extraordinaria. ¿En qué sentido? Que en la Asamblea Constituyente tú ibas a los debates y aprendías, crecías como persona, mejorabas como peruano, porque había un nivel de discusión de ideas y un nivel de representación social, Betsy. O sea, en la Asamblea Constituyente no solamente estaban parte de las personas más inteligentes, más cultas, más informadas, con más ideas en el Perú, sino había campesinos, había obreros, había mineros, había dirigentes estudiantiles, dirigentes de los barrios. Había una representación del Perú profundo. O sea, el hemiciclo olía a combi, por decirlo de alguna manera. ¿Me entiendes? El olor que había en la Asamblea Constituyente en el hemiciclo era distinto a los perfumes que normalmente se han olido lamentablemente estas décadas. Es una referencia bien gráfica, ¿ya? Pero fue extraordinario porque fue un encuentro entre los peruanos de a pie, de abajo, y la gente pensante, con ideas, con formación, con propuestas. Entonces, cuando tú dices, hay que buscar una forma porque los partidos no son lo suficientemente representativos para que entren otro tipo de organizaciones, es un riesgo. Porque ¿quién va a definir quién es representativo o no? ¿Cómo vas a evitar el problema de la doble representación? Por ejemplo, que voten los maestros y que los maestros tengan una representación en la Asamblea Constituyente. Ya, pero esos maestros van a votar como maestros para elegir a su representante y aparte como ciudadanos para elegir a alguien de los partidos. Entonces se plantean problemas bien, que no es la primera vez que se discute, Betsy, ¿eh? Por eso te digo, seguro estabas en el colegio cuando esta discusión se dio hace muchísimos años, ¿no? Pero
No había pero nacido, no es la primera vez que se discute este tema. Claro, lo que se optó es por los partidos. Y los partidos eran bastante más representativos de lo que son ahora, hay que decirlo también, ¿no? En esa época, Nicolás, pero el hecho de no haber nacido en algún espacio y tiempo histórico que sin duda es importante y nutre de una experiencia sin igual, no implica no aplicar en nuevas formas. Por eso insisto, es importante y es vital que los parlamentarios que hemos ingresado en este proceso democrático empecemos por insertar esas experiencias. Si bien es cierto, yo no puedo retroceder al 79, pero lo que sí puedo hacer es ir y viajar a Santiago, a ver cómo están avanzando y ver de cerca este proceso de la constituyente. Porque ellos ya pasaron la etapa de la reforma constitucional, por ejemplo. Ya pasaron la etapa de la elección de los asambleístas. Y ahora están básicamente el 4 de julio en el inicio formal de este procedimiento. Entonces, ¿qué hago? Viajo para reunirme con las fuerzas políticas de ese país, para ver de cerca esas instituciones que tuviste la oportunidad ahí la elección de ha ver sido por partidos. Claro, ahí la elección ha sido por partidos, pero se estableció el derecho de las comunidades a estar representadas. De las comunidades, correcto, lo que sería equivalente acá a las comunidades nativas. Es un ¿no? tema vital. En el caso del Perú, sobre todo, que tenemos la cantidad tan importante de comunidades campesinas y nativas, y que yo recuerdo perfectamente que Fernando Rospigliosi, por ejemplo, que a mí me permite tener una muestra de lo que piensa el fujimorismo, es algo que no existe en el Perú, dice. Entonces, para mí va a ser muy importante ir, viajar y ver este proceso de cerca, y ver la importancia de introducir justamente las comunidades nativas, campesinas también del Perú, para que sean parte de este proceso, que es vital, como tú lo mencionaste, y yo comparto plenamente. No es una constitución socialista, es una constitución de todos los peruanos, en el que tenemos que recobrar nuestros colores y en el que tenemos que introducir, figuras jurídicas a tal punto que todos los peruanos nos sintamos en la legitimidad luego de poder defenderla, que es algo que no existe en la actual constitución de 6 títulos de 206 artículos. Ese proceso tenemos que preocuparnos de realizar y de una manera técnica apropiada, con debate jurídico. Estás hablando como presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso. ¿Ese va a ser tu papel? ¿Quisieras tú que fuera tu papel? Yo voy a ser miembro de la Comisión de Constitución. Vas a ser miembro. Voy a ser miembro. Es lo que el tema de los cargos es algo que nosotros siempre mencionamos. Los cargos no hacen a las personas hacemos a los cargos, ¿no? Entonces, ese proceso se verá más adelante. Ahora me atrevo a decir que voy a participar dentro de la Comisión de Constitución, así sea de accesitaria, voy a dar lo mejor de mí en esa comisión. De eso se trata, de poder trabajar. Y creo que los jóvenes que estamos ahora en el Congreso, de las diferentes fuerzas políticas, vamos a tener un rol muy importante, porque tiene que ser este rol del joven proactivo que permita justamente coordinar con aquellos que ya pues les tienen más experiencia que nosotros y podemos hacer un trabajo importante para el Perú, porque esto no es por una organización política, no es por Perú Libre, no es por Fuerza Popular, no es por APP, no es por AP, es por el Perú. Y esa es la línea que debemos de manejar todos los parlamentarios, los 130. Betsy, Pedro Castillo ha obtenido la más alta votación, digamos, te juro que estoy buscando la fórmula para decirlo, cómo definir la situación hoy, ¿ya? Pero digamos, Pedro Castillo hasta hoy es el candidato que ha obtenido la mayor votación. Y esto ha sido posible no por el voto de Perú Libre, sino por el voto de una amplia corriente donde han estado diversos partidos de izquierda y no solo partidos de izquierda. Entonces, la gran interrogante es, el profesor Castillo ha dicho, yo he ganado las elecciones, yo soy el que va a tomar las decisiones, pero y ayer ha hablado sobre que no se va a formar un nuevo partido. Pero no es este el momento para que se formule la propuesta de crear un nuevo y gran partido de izquierda como hay en otros países, que se ofrezca como una alternativa coherente y consistente de gobierno para los peruanos? Mira, yo creo que hay un tema que no debemos dejar de obviar. Lo menciono de esta forma. Hace años, es que mira, es un tema complejo. Voy a tratar de sintetizarlo al máximo.
Yo creo en el fortalecimiento de las organizaciones políticas. Te digo que yo creo porque es una práctica que en el Perú siempre ha ido en desmedro, ¿no? Ha ido siempre de más a menos. Los congresistas ingresan por un partido, tienen una discusión a nivel interno y deciden pues retirarse del partido político, ¿no? Y forman otra agrupación que nadie eligió, ¿no? Porque hay que reconocer que la mayoría de congresistas están actualmente en la curul de congresista por este factor arrastre que tienen los candidatos a la presidencia de la República. Es una realidad, no lo podemos negar. Entonces, se sirven de una organización política, ingresan al Parlamento, no les gusta algo de la bancada y simplemente terminan por alejarse y formar una nueva bancada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que evitemos esta tarea tan negativa del transfugismo en el país. Creo, a su vez, que la discusión central de Pedro Castillo no debe de ser hacer un nuevo partido político, y saludo que sea él quien lo diga. Si se quiere crear nuevos partidos, es un tema totalmente democrático que lo pueden realizar todos los peruanos. Pero en estos momentos no me parece que sea un tema central ni un tema neurálgico, ¿no? Nosotros creemos en el fortalecimiento de nuestra organización política, y nuestra organización política es Perú Libre. Y Pedro Castillo ha ingresado a este partido así como he ingresado yo. Pero ojo, ahora desde la prerrogativa de presidente virtual y yo de congresista, no solamente somos de una organización política, somos del Perú. Ya, yo creo que eso es algo que tenemos ahí que se tener plantea muy, el problema, muy claro, ¿no? Pero Betsy, ahí se plantean dos problemas que no son menores. Uno es que el ideario, es decir, en el ideario Perú Libre se define como un partido marxista-leninista, y yo en las veces que he podido entrevistar cuando era dirigente magisterial y ahora en la campaña, que lo he hecho 3 veces, el profesor Pedro Castillo no se define a sí mismo como un marxista-leninista, que además todo el tiempo está agradeciendo a Dios. Es decir, no conozco ningún marxista-leninista con ese nivel de religiosidad, digamos, pero en fin. Pero tienes un problema con el ideario, pero también tienes un problema con las características que ha tenido el gobierno y está teniendo el gobierno de Perú Libre en Junín. Betsy, no solo Vladimir Cerrón está sentenciado, hay un tremendo escándalo por el manejo y manejo mafioso de la gerencia de transportes de la región Junín, y hay varios procesos abiertos sobre la manera como se ha contratado en Junín y cómo se ha realizado obra pública en Junín, que no tiene ninguna diferencia de gobernadores de otros tintes políticos. O sea, ineficiencia y corrupción. O sea, ya, mira, eso es algo que ustedes tienen que enfrentar. Creo que tenemos que diferenciar algunas cosas, ¿no? Tenemos que diferenciar algunas cosas. Las organizaciones políticas en nuestro país necesitan un fortalecimiento. Necesitan, sin duda. No podemos defender a ninguna organización política yendo bajo el concepto de que todas son perfectas. Son imperfectas. Y reitero nuevamente, los cargos no hacen a las personas, Nicolás. Las personas hacemos a los cargos. Yo tengo entendido que en estos días va a haber una reestructuración del partido, y es un gesto que yo saludo. Me parece necesario. Y vamos a estar en esa línea de fortalecer, por un lado, la organización política. Pero es un tema que no está de la mano con lo que va a venir a hacer el gobierno. Son temas diferentes. Detengámonos ahí. Va a haber una reestructuración de Perú Libre. ¿Qué significa eso? Que las personas procesadas por corrupción o por delitos como terrorismo inclusive no van a poder ejercer cargos, que es lo que le reclamamos los peruanos a toda la sociedad. ¿Lo van a establecer ustedes como regla dentro de Perú Libre? A nosotros nos han indicado, Nicolás, que va a haber una reestructuración, y es un gesto muy importante a nivel de partido. Nos parece fundamental. Y en ese sentido toda la comisión política del partido va a participar, ¿no? Entonces yo creo que eso es un mensaje que nos apoya no solamente a los políticos que somos parte de Perú Libre, sino también a la militancia y a los simpatizantes. Por eso te indico, ese es un gesto crucial en esta etapa. Ahora, sobre realizar nuevos partidos, es una prerrogativa que tiene la ciudadanía. Claro que yo, desde mi posición de Perú librista, voy a invitarlos a que militen en Perú Libre, pues, ¿no? Pero es una decisión que tienen todas las personas. Desde mi flanco,
yo trabajaré, y sí me comprometo a trabajar por el fortalecimiento de todas las organizaciones políticas, porque creo firmemente en que Latinoamérica y el Perú necesitan de organizaciones políticas para la formación de cuadros, no defensores solamente de sus partidos, sino defensores de los intereses del Perú. Y creo que esa es la esencia de toda organización política. Betsy, el día que un militante de un partido crea de que su organización está por encima del país, pues lamentablemente pierde, ¿no? Pierde él. Porque la esencia de un político es servir al pueblo y trabajar por el pueblo y para el pueblo. No trabajar... ¿Estás hablando de Vladimir Cerrón? Betsy, ¿estás hablando de Vladimir Cerrón? No, el doctor Vladimir Cerrón, al contrario, ha mostrado toda la apertura de tener dentro de la organización política a diferentes líderes de izquierda, y es algo que yo saludo del doctor Vladimir Cerrón, porque ha permitido que diferentes líderes de izquierda ingresemos en consenso. Yo tampoco soy marxista-leninista, y estoy dentro de la agrupación política, y tengo un cargo, en este caso de disciplina, en la región de Taino. Betsy, y en las conversaciones que hemos tenido con el doctor Vladimir Cerrón, más allá de lo que han construido en la prensa, es una persona con la que se puede conversar, y yo creo, y es un gesto que yo saludo, ¿no? Como líder político, él de nuestro partido político de Perú Libre. Pero, Betsy, algo que yo no he entendido, y que yo creo que es una gran fragilidad de los partidos, es que Lourdes Flores diga, sí, pues hemos recibido plata, pero no era delito, y no pasa nada dentro del partido, o que Keiko Fujimori ya queda absolutamente acreditado que recibió 3,5 millones del señor Dionisio Romero, y más allá de lo que haga la justicia, porque ni lo declaró y supuestamente el partido no estaba enterado, y el partido no tiene nada que decir, la pone de candidata a la presidencia, cuando tiene un proceso, entre otras cosas, por un dinero recibido irregularmente. O sea, y eso vale para todos, Betsy. O sea, ¿cómo puedes tener como secretario general de un partido a alguien que está sentenciado como por corrupción? ¿O cómo puedes tener como dirigentes del partido a gente que en este momento está siendo investigada por el escándalo del tráfico de brevetes? O sea, en una tendría que estar fuera de cualquier partido que se respete y que lo que trate de proyectarse un manejo moral de la cosa pública. Nicolás, y justamente por todo lo que sucede a nivel general, yo creo que es un importante gesto hablar de una reestructuración del partido. Y es algo que nosotros estamos manejando a nivel orgánico y a nivel interno. Pero hay un dicho, y yo comparto esto: estos temas que son a nivel interno tienen que resolverse a nivel del partido. Yo soy una persona totalmente orgánica. Y son temas que nosotros discutimos a nivel del partido. Pero tú debes tener una posición como militante, Betsy, que esta reestructuración que se vaya a dar. Ya, pero digamos, tú como militante tienes derecho a tener una opinión. ¿A ti te parece? O sea, que la señora Marisa Vázquez, hemos escuchado los audios. O sea, ¿cómo es posible, pues, Betsy? O sea, ¿qué diferencia hay con la manera como otros han manejado los gobiernos regionales? Donde manejan los puestos a dedo, donde no importa si la persona está calificada o no, lo que importa es que es del partido porque lo puedes manejar para lo que han hecho, o sea, y está implicado este señor Arturo Cárdenas, que ha sido un dirigente importante a nivel nacional en esta campaña. O sea, ¿cuál crees tú que debería ser la posición de tu partido sobre esta gente? ¿Sobre dónde debería estar esta gente en relación al partido? Pero hay un tema muy importante, Nicolás, que lo vengo repitiendo desde hace algunos minutos. Perú Libre entra a un proceso de reestructuración totalmente orgánico. Entonces, esa es una reacción inmediata, ¿no? Pero esta reestructuración orgánica pues no se va a transmitir en todos los medios. Vamos a estar la Comisión Política, va a estar el Comité Ejecutivo Nacional. Se va a coordinar nuevamente con los comités ejecutivos regionales y se va a tomar el direccionamiento que debe tomar un partido político que en estos momentos tiene la trascendencia que tiene Perú Libre. Yo les pido nuevamente el voto de confianza. Tenemos la capacidad orgánica de resolver los problemas internos de nuestro partido político. Ojalá, sí. Dos cosas bien puntuales. ¿La iniciativa de recoger firmas es de Guillermo Bermejo o es del partido? Eso de vamos a juntar firmas, 5 millones para cambiar la Constitución. Lo mencioné al iniciar esta entrevista. No hay una forma prescrita en ninguna parte que te diga un solo camino para que se dé una nueva Constitución. El compañero Guillermo Bermejo ayer tomó esta iniciativa
El día de hoy voy a conversar con él. No es una decisión de la bancada, pero sí, no es menos cierto de que la recolección de firmas es una herramienta importante, es vital para generar un consenso, ¿no? Pero sobre todo los incidentes que se dan alrededor, voy a conversar con él hoy día a las 5 de la tarde. Ayer conversamos de manera fugaz y quedamos en reunirnos hoy a las 5. Entonces, seguramente voy a tener una última información pregunta al respecto más tarde. Una última pregunta. Con toda disposición. ¿Cuál va a ser el nivel de apertura de un eventual gobierno de Pedro Castillo? O sea, nosotros hemos visto a gente, o sea, te escuchamos a ti, tienes un discurso similar al que tiene Pedro Franque, que es de otra agrupación política, y de Hernando Ceballos. Es más, hemos escuchado al doctor Aníbal Torres Vázquez, que no tiene una militancia, pero que se ha convertido en un firme defensor desde la perspectiva legal de la posición de Pedro Castillo. Hemos escuchado al embajador Rodríguez Cuadros, ¿no? ¿Hasta dónde va a ir la amplitud por ejemplo, para a la hora de formar un gabinete? ¿Qué es lo que vamos a tener en el gabinete? ¿Han hablado de eso? Yo te puedo decir una generalidad, ¿no? Yo me he reunido con Pedro Castillo, además todos los medios saben, el día sábado, y de lo que conversamos es justamente el principio de gobernabilidad. Y la gobernabilidad no se construye solamente a los que son de Perú Libre, sino a diferentes fuerzas políticas que quieran construir un Perú para todos. En cuanto a coincidencias, entonces no se descarta la posibilidad de hacer justamente un gobierno de ancha base. Y yo creo, de manera particular, que es lo más salomónico para el país. Y entiendo y respeto que esa prerrogativa la va a tomar Pedro Castillo y la doctora Dina Boluarte, ¿no? Como primera vicepresidenta del Perú. Entonces vamos a estar nosotros en la expectativa. ¿Eso qué significa? Que podrías convocar los nombres, ¿no? Betsy, pero ya, digamos, sin dar nombres, que podrías convocar a especialistas o a gente calificada para las diferentes funciones que podrían ser de Acción Popular, por ejemplo, que podrían ser de... No se descarta. No sé, Podemos. No se descarta, ¿no? No se descarta. Como te digo, va a ser un gobierno de ancha base, ¿no? Pero no entenderás que no tengo la prerrogativa de indicar ningún nombre. Hay algunos nombres voceados, pero yo no puedo decirlos. No sería correcto, además. Betsy, te agradezco muchísimo por esta conversación. Creo que ha sido bastante saludable. Muchas gracias, Betsy Chávez. Nicolás, muchas gracias a ti, a todo el Perú, saludar a todos e invitarlos a que me sigan, porque yo converso mucho con la gente a través de mis redes, que es Betsy Chávez, con doble S y con Y de yo.